A ver, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. Bueno, seguía con una cosa como cómo se viene la muerte, cómo se va la vida, qué sé yo, tan callando, una cosa así. Me acuerdo del colegio secundario cuando estudiábamos esas cosas en literatura, pero recuerdo una época pretérita en la que me había metido en la universidad, en la Facultad de Medicina en Rosario. Estudié un par de años. Hice primero el preuniversitario. Pero yo recuerdo, no sé cómo será ahora la universidad. Recuerdo que sí hablábamos de la reforma universitaria. De allá por, no sé, 1900 y pico, en el principio de ese siglo. Pero recuerdo que éramos, todos los estudiantes en ese momento, éramos unos quilomberos, pero fantásticos. Hasta fui en cana un día por los quilombos que armábamos en la facultad. No eran épocas de tortura y desaparición, quiero aclararte. Sí, fue un poquito antes, hace muchos años. Pero había muchas facciones políticas moviéndose todo el tiempo adentro de la facultad. Supongo que en la universidad era así, pero no sé cómo será ahora la juventud universitaria. Así que, ¿sabés? Para salir de duda, agarro y llamo a la autora de un libro que se llama Inventar a la Juventud Universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la Reforma Universitaria en 1900-1930, y es Natalia Bustelo. Natalia, ¿estás por ahí? Hola, Quique, aquí estoy. Bueno, estás en La Plata, ¿no? Sí, en La Plata, un día hermoso, primaveral. Bueno, ¿vivís ahí? ¿Sos de ahí? No soy de acá, pero vivo acá hace 10 años. ¿Y de dónde sos? De Lanús. Ah, de Lanús. Bueno, sí. A ver, haceme, ya que vamos a hablar un poquitito del libro, haceme una especie de apócope de la reforma universitaria de 1918. Esto es para que vayamos entendiendo y repasando. Bueno, ya desde comienzos del siglo XX las universidades, que no eran instituciones masivas de ningún modo, sí, que en Argentina solo había 3, la Universidad de Córdoba, que venía de los jesuitas, es decir, de la colonia, y queda en el virreinato, y queda después en la constitución, en la formación de la Argentina, sí. La Universidad de Buenos Aires, que es como la continuación de lo que hoy es el Colegio Nacional, que era el Colegio de Ciencias Morales, fundado por Rivadavia en 1820, Ajá. Y la Universidad de La Plata, que primero era provincial, y en 1909 Joaquín B. González logra, porque venía teniendo el proyecto hace bastante, sí, nacionalizarla. Ahí está. Esas 3 universidades, 2 pequeñas universidades provinciales, pequeñas en cantidad de estudiantes, en Tucumán y otra en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, conforman los lugares donde se podía formar los profesionales de la Argentina. O sea decir, que, sí. Era bien elitista la cosa. Sí, en las universidades, salvo en las 2 provinciales, que se formaban profesionales ligados a las industrias regionales, el azúcar. En el caso de Tucumán, eran las universidades nacionales, eran los lugares donde se formaban los médicos argentinos, los ingenieros argentinos y los abogados, ¿no? ¿Eso ya era gratuito en esa época o todavía no? No, estaban aranceladas las cuotas de exámenes. No había que pagar una cuota mensual, pero sí una matrícula de inscripción y una cuota para dar una matrícula para dar el examen. Sí. Pero el gran filtro no era lo oneroso de ir a la universidad, no costaban como una universidad privada actual de las más caras, sino que el problema era qué familia podía renunciar al salario que podía llevar su hijo de 14 años, o su hija que empezaba a hacer changas de costura, o que estudiaba magisterio.
Entonces el problema era que el secundario, la formación luego de la primaria no era masiva, claro, y la universidad mucho menos, ¿no? Sí, sí. Sí empiezan algunos hijos de comerciantes, judíos, inmigrantes judíos que le dan mucha importancia, como eso ya está en nuestro imaginario, ¿no? Que le dan importancia al estudio con mucho esfuerzo, Sí, empiezan señora. a ingresar estudiantes a comienzos del siglo XX judíos, italianos, españoles, pero era una universidad de élite también por los trajes que había que llevar, la ropa. Claro. Pensemos que Sí. no había un código de etiqueta para ir a la universidad. Seguro. Y era caro llegar a tener esa vestimenta, Sí. esos hábitos, ¿no? Sí, Donde sí, había sí. una diferencia muy grande entre pertenecer a la cultura, a la civilización, que se Claro. decía de una sola manera, Ujú. y venir de inmigrante o de un barrio pobre, de Sí. un inquilinato. Ujú, ujú. Pero algunos estudiantes ingresaban, porque así como pasaba con el voto, no había una restricción censitaria, no había que tener cierta cantidad de dinero y no había que pagar demasiado para estar en la universidad. Claro. Entonces iban colando estudiantes, mujeres y varones, mujeres también, Ajá. que no pertenecían a las élites y se sentían sapo de otro pozo. Claro. ¿Y en el 18 qué pasa? Y estos estudiantes de comienzos del siglo XX, miembros de la élite o no miembros de la élite que van ahí como mi hijo el doctor, Eso. empiezan a reclamar una democratización de las universidades. Sí. Es decir, reclaman que, por ejemplo, los profesores no entren por acomodo, no hay que asistir obligatoriamente a las clases porque eso hace que los profes no preparen las clases y entonces den clases aburridas y tienen ahí al público cautivo. Ujú. Piden cursos paralelos con otras temáticas, piden en algunos casos cogobierno universitario, donde no sean solo las academias de profesionales las que decidan sobre las universidades, sino también los profesores que están en las aulas, Sí, sí. e incluso que haya alguna representación de los estudiantes en el gobierno universitario. Ahí Empiezan está. a pedir todo eso. Sí. Y no, hay algunas iniciativas, hay un congreso en 1908 en Montevideo, uno en 1910 en Buenos Aires, 1912 en Lima, pero todavía falta algo que los aglomere, ¿no? Algo Sí. que los interpele más masivamente. Y en el 18 aparece eso, ¿no? En junio de 1918, los estudiantes de Córdoba se habían organizado en la Federación Universitaria de Córdoba, Sí. se había fundado en abril de 1918 la Federación Universitaria Argentina, representantes de estas 5 universidades que te mencionaba, Ujú. y están empujando, están organizándose, están tratando de hacer visible el reclamo de que la Universidad de Córdoba sea más democrática. Acababan de cerrar el internado donde iban a dormir los estudiantes que venían de otras provincias a estudiar medicina. Ajá, ajá, ajá. Y entonces, en este reclamo de una reforma universitaria, de una democratización de la institución de Córdoba, que tenía esta marca jesuítica en contraste Sí. con la moderna Buenos Aires, Claro. esas imágenes que nos legó Sarmiento de Córdoba y la quietud, y Buenos Aires y la modernidad, el Sí. empuje, el movimiento. Sí. En medio de todo eso, los estudiantes reclaman una reforma. Los profesores antirreformistas logran mantener el control, y cuando eligen al rector se queda el rector antirreformista, Sí. Antonio Honores, y entonces en ese enojo irrumpen en el salón rectoral, tiran los cuadros, unos meses después derriban una conocida estatua, y en el medio de todo eso empieza así a nombrarse la reforma universitaria, está. reclamo. Ahí está. Tenemos el Manifiesto Liminar, que es un texto que escribe Deodoro Roca, un líder, un ideólogo de este movimiento, Ujú. que está firmado por la Federación Universitaria de Córdoba, y entonces ahí aparece como novedad fuerte no solo reclamar una reforma de la universidad, una democratización,
Si no, pensemos que en el 18, el año anterior, estaba la Revolución Rusa, en el 16 había llegado Irigoyen al gobierno, había todo una sensación, un sentimiento de que estaban viniendo tiempos renovadores, revolucionarios. Entonces, estos reclamos gremiales se unen a reclamos políticos. Y ahí tenemos el surgir de la reforma como la conocemos, esto que decís, estos estudiantes revoltosos que no solo le hacen la huelga al profe o le hacen la huelga a las autoridades, sino también se pliegan a las huelgas del movimiento obrero. Entonces, por primera vez ahí tenemos una torsión, una redefinición de la identidad de este estudiante, que como decíamos era elitista, la mayoría, pero sin embargo empieza a trazar solidaridad con las huelgas de los zapateros en Córdoba, con las huelgas del ferrocarril, y empiezan a redefinir el tipo de asambleas, el tipo de afiche, tomar la universidad así como se venían tomando las fábricas, y eso es la reforma universitaria. ¿Y qué rol tuvo la mujer específicamente en la reforma? Porque no había muchas mujeres en la universidad. No había muchas, y menos, por ejemplo, en abogacía, te imaginas, una carrera muy ligada a la política, a la escena pública, no había muchas. Pero sí había, por ejemplo, en medicina, algunas, en enfermería, en carreras ligadas al cuidado. Era más fácil que las mujeres lograran ser admitidas en la universidad. Que en principio no había ninguna traba formal, o en filosofía y letras había mitad de mujeres, ¿no? Porque estudiar letras, filosofía estaba muy bien, era como ser mujeres más cultas. Y pocas participaron en estas revueltas universitarias, pero estas revueltas estuvieron acompañadas en esto que te decía, una redefinición de qué tenemos que hacer los estudiantes en la sociedad, con quién nos tenemos que solidarizar. Y para eso se escribieron manifiestos, como el que decíamos que escribió Deodoro Roca, y también se editaron muchas revistas. ¿Y esta reforma fue señera, fue encabezando algunos otros movimientos, o ya pasaba en el resto de América, en el resto del mundo? No, fue señera, ¿no? En este sentido, fue muy señera, ¿no? Entonces te decía que en las revistas de la Reforma, como ideólogas, aparecen algunas mujeres, aparecen mujeres escribiendo, reclamando inserción en la universidad, discutiendo cómo tiene que ser el lugar de la mujer en la sociedad, si tenemos que pedirle emancipación. Las revistas de los reformistas tenemos discusiones si las mujeres tienen que pedir la emancipación antes de la revolución social o después cuando se emancipan los obreros también se emancipan las mujeres, ¿no? Y esas discusiones las están dando mujeres universitarias, mujeres que seguramente participaron de las huelgas o de las asambleas, pero no tomaron la palabra como oradoras, muchas de ellas. Está bien. Y efectivamente lo que decís, Alfredo Palacios, nuestro primer diputado latinoamericano, socialista argentino, pero es el primero de toda Latinoamérica. Viaja a Bolivia y de Bolivia viaja a Perú, viaja a Perú y pasa por Bolivia en 1919 y él lleva la voz de estos estudiantes. Muy bien. Pensemos que no había mails, pero había un contacto estrecho vía cartas, se mandaban telegramos, así como mandaban telegramas los cordobeses a Buenos Aires para que se les plieguen a la huelga, también había cartas frecuentes con Montevideo, con los estudiantes de la Universidad de la República, con los estudiantes de Lima, de ahí va a salir Allá de la Torre, José Carlos Mariátegui, y van a ser estudiantes que van a pensar, Córdoba nos iluminó el camino. ¿Por qué? Porque además de reforma democrática de las universidades, están pensando, están articulando que los estudiantes se comprometan con una reforma social, en algunos casos con una revolución, en algunos casos simpatizando con el socialismo, con Lenin y Trotsky, en otras con el radicalismo argentino. De ahí va a salir Gabriel del Mazo, que es un líder histórico del irigoyenismo argentino, en otros casos con el anarquismo. Es como un remolino, un torbellino de muchas ideas políticas de izquierda o asociadas a la reforma social, a la revolución, que empiezan a articularse, y eso en Cuba, por ejemplo, aparece Julio Antonio Mella,
y también él dice el grito de Córdoba, Córdoba nos iluminó, este manifiesto de Deodoro Roca circula por toda Latinoamérica. Sí. No, me quedé pensando en que qué ha sido de esa Córdoba, ¿no? ¿Qué ha sido de esa Córdoba también años después del Cordobazo? Córdoba sigue siendo una provincia que es conservadora, que no tiene esas características que estás describiendo allá por el 18 y después en el Cordobazo incluido, ¿no? Me quedé pensando en eso y también en por qué el título de tu libro dice Inventar a la juventud universitaria. ¿Qué pasa hoy con la juventud universitaria? Interesante lo que señalas de Córdoba, ¿no? Porque bueno, Argentina es un país muy centralista, ¿no? Sí, donde parece claro. que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sin embargo, sí. hay algunos acontecimientos históricos políticos que marcan nuestra historia como país, que surgen de esta Córdoba en la que sí pasan cosas, ¿no? Como la reforma universitaria. Sí. Cuando empezamos a recorrer esto, cómo se pensaron los estudiantes en Latinoamérica o en Chile también, en Venezuela, en Colombia, cómo renovar las universidades, no pensaban en Buenos Aires, sino encontraban el faro en Córdoba. Claro. El Cordobazo es el otro acontecimiento de nuestra historia que marca la vida política del país, la vida social del país y que surge en Córdoba, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora pasame al invento de la juventud universitaria. Sí, y ahora que te decía, y el título esto de inventar a la juventud tiene que ver con que los jóvenes empiecen a autopercibirse, a identificarse como una juventud, es decir, como un espacio distinto de esto de estar haciendo la carrerita para ser el doctor, o para ser el ingeniero, para ser el médico, y ser estudiantes es una condición, es un estado, no es una transición, un pasaje hacia otra cosa. ¿Estás llamando a una especie de reacción de la juventud universitaria? Sí, una autopercepción como nuevos actores sociales y políticos, ¿no? Entonces, no como estoy en la universidad, soy estudiante y entonces como estudiante participo de la Federación Universitaria, participo del Centro de Estudiantes, firmo un manifiesto en solidaridad con los obreros, en solidaridad con el reclamo de las mujeres del sufragio, etcétera. ¿Y cómo lo firmo? Lo firmo como juventud universitaria. Claro. Eso es lo que empieza a surgir en Córdoba y que, como vos decís, esta invención de una juventud que se autopercibe como juventud y firma manifiestos y hace acciones como juventud, llega hasta nuestros días, ¿no? Sí, claro. Tenemos hay movilizaciones de estudiantes, adhesiones, las federaciones universitarias siguen existiendo, con distinto peso, con entusiasmo en distintos grupos, ¿no? Durante el kirchnerismo... Perdón, Natalia, vos no creés que estén dormidos. Y estamos en tiempos raros, ¿no? Sobre todo después desde la pandemia, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, durante el kirchnerismo, la FUA, que históricamente fue radical, durante la vuelta a la democracia tuvo un peso muy importante desde Franja Morada, se había dividido en una federación universitaria de una orientación kirchnerista y la otra radical, ¿no? Claro. Y esto, que los estudiantes universitarios que se asumían, que se inventaban a sí mismos como una juventud que tenía que comprometerse con su época, que tenía que pronunciarse como juventud, siempre fueron los menos. Claro. No es que eran masivos dentro de la universidad. La mayoría iba, estudiaba y se iba con su título. Pocos hacían política, pero sin embargo esos pocos lograban grandes movilizaciones, lograban ser como un faro para el resto de Latinoamérica, vincularse con estudiantes de otras y ser actores reclamando la democracia. Durante el peronismo la Federación Universitaria va a tener un papel muy antiperonista, pero muy masivo, muy movilizador en las calles, enfrentando al peronismo, digamos,
ahí sí va a ser muy en contra del movimiento obrero que se había peronizado, y la vemos como en el siglo XX claramente fue un actor mucho más activo si lo contrastamos con estos últimos 20 años del siglo XXI. Déjame que repita el título: Inventar a la juventud universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria. Esto es editorial Eudeva, editorial universitaria de Buenos Aires. Lleva una fecha entrecomillada, entre paréntesis, 1900-1930. Bueno, Natalia, gracias por esta aproximación, digamos, radiofónica a un libro que evidentemente es o mucho más extenso o mucho más detallado. Muy amable. Muchas gracias, Quique. Muy contenta. Bueno. Beso grande. Un beso. La escuchaste, sí, a Natalia Bustelo, desde La Plata, sí, pero no es de La Plata, sí, con su libro Inventar a la juventud universitaria. ¿Y dónde la escuchaste? En Estudio País.